arenisca que, como podéis apreciar, está enclavada en la roca en lo alto de este enorme risco. Había ese día un 100% de probabilidad de lluvia, pero al final no estuvo tan mal. Hemos vuelto a Inglaterra. Por ese camino empezamos el sendero del río Bailón. ¿Escucháis qué contentos están? El cielo se cerraba y se despejaba continuamente, pero eso le daba más encanto a todo el ambiente. Ahí las rapaces se veían perfectamente. La fuerza de la lluvia nos tocó con su magia. Da gusto ver la sierra tan verdecita. Había llovido bastante en las últimas semanas y nos encontramos con el río con mucha agua y no nos vimos capaces de pasar. Así que cogimos un camino alternativo y en la carretera nos encontramos con una podenquita malherida. Llamamos al ayuntamiento y al día siguiente nos llamaron para agradecernos y decirnos que habían encontrado a su familia. Esa parte es donde nos atascamos en el río. Esta parte llena de encinas fue estupenda. No había ni un alma y yo pude recoger algunas plantitas. Gracias, arbolito. Vamos ya a la roquita. Nos echamos una siestecita porque se estaba de lujo. Y proseguimos hacia el río cuesta abajo. En el camino vimos varias cuevas y nos acompañó el sonido del río hasta que llegamos a un punto en el que teníamos que cruzarlo de nuevo. Estuvimos estudiando darnos la vuelta, pero al final nos atrevimos a saltar por esas piedras mojadas que me daban algo de miedo. Tuvimos por este camino que saltar hasta 3 veces el río, pero luego fue reconfortante ver que había superado ese miedo. Nos granizó de camino a Jaén, donde nos quedábamos con mi amiga María. Ella estaba de vacaciones, pero así son estos veterinarios. Y bueno, así de paso
60 hasta ahí, vamos, unos 50 minutos. Luego fuimos ya de paseo por Baeza, que como sabréis, junto a Úbeda, son ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Esa es la Plaza de los Leones. Y ahí María cogió un mapita de la oficina de turismo y fuimos pateando su centro histórico. Vimos el Palacio de Jabalquinto, que es la sede de la Universidad Internacional de Andalucía. Esta iglesia romana. La antigua universidad, que hoy es un instituto público, donde está el aula Antonio Machado y por último su catedral. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en que pasear por estas calles es como trasladarse a otra época. ¿Qué pasa ya el sol y todo? ¿El sol? Ay. Luego nos dirigimos a Úbeda, que está a unos 10 minutos en coche, y tengo que admitir que lo que más ganas tenía de hacer allí es ver los talleres de cerámica, ya que es algo muy tradicional y típico del lugar. La artesanía en general, diría yo. Y también este bar, ya que Joaquín Sabina nació aquí. Tras esto fuimos a Sabiote, pueblo natal de María, a comer con su madre, Gine. La morcilla con ochíos es muy típico y Gine nos preparó una estupenda merendola. Y después de esto fuimos a visitar Sabiote. Ese es Nevada. Es el único pueblo que se ve. Aquí María sí se explayó como guía turística y nos llevó al Parque Natural de la Corregidora, donde ella tiene muy buenos recuerdos paseando con su caballo. Vamos, corazón. Bueno. Ah, sujétate. ¿Con permiso? La verdad es que había estado antes en Sabiote y no me había fijado en su numeroso, bonito rincones. Tiene sus murallas defensivas, su albaicín, que junto con el de Granada son los dos únicos catalogados como tal en Andalucía, y sobre todo su castillo,